Hey chicos, ¿cómo andan? Tanto tiempo, espero que muy bien. Estos videos que voy a estar subiendo en esta semana, el de hoy, mañana otro y pasado otro, son videos tutoriales que estaban para la venta en la página web facundociuto.com, que ya los descontinué, forman parte del curso de Photoshop básico, intermedio y avanzado. Estos cursos son los que tenía para la venta, los descontinué porque voy a sacar cursos nuevos. Está por salir en esta semana, a partir de diciembre va a salir el de maquillaje digital y el de teoría y fundamentos del retoque digital. Espero que los puedan adquirir en facundociuto.com. Van a estar en un precio promocional y el paquete de cursos completo de todo lo que está en la página también va a salir en una promoción a 149 euros los 5 cursos completos: el de Photoshop avanzado, que es el de High End Beauty, el de colorimetría y teoría de los colores, color grading, blanco y negro, retoque editorial, y bueno, seguramente incluyamos los otros dos nuevos aparte en otro paquete. Pero bueno, volviendo al tema, estos cursos que voy a estar subiendo ahora son los que estaban antes para la venta, que los discontinué porque siento que es contenido que ya está viejo. No obstante, es contenido que es bueno, por eso se los vengo a compartir. Pero voy a volver a sacar un curso nuevo sobre Photoshop básico y avanzado, con otras técnicas, con otros conocimientos, con otro criterio, con otro sentido común. Por eso es que si escuchan otro cambio de voz en lo que es el curso que van a ver a continuación, es porque lo grabé hace como 4 o 5 años atrás. Así que quería compartir con ustedes, espero que les sirva, espero que algo de todo lo que está ahí lo puedan aplicar. Hay separación de frecuencias, así que nada, espero que les sirva. Y bueno, todos los videos a continuación y mañana van a tener la misma intro, así que nos estamos viendo hasta la próxima. Estoy trabajando en contenido nuevo, así que les quería compartir esto ahora para que nada, sigan mirando y sigan aprendiendo y sigan estudiando. facundocito.com, todos los cursos están al 50% de descuento. A partir de diciembre está el pack promocional. Listo, chao, no les vendo más nada. Hasta la próxima, chicos, nos vemos. Técnica de Dodge and Burn, y vamos a estar viendo todo lo referido a esta técnica. Yo ya estuve trabajando en la imagen luego de haber hecho la limpieza y les quiero mostrar la fuerza que le da a la foto o la calidad que le da a la foto antes de empezar a trabajar. Como para que se den una idea de qué es lo que vamos a estar haciendo, les voy a mostrar de lejos el antes y el después. Este es todo el grupo de Dodge and Burn, ya lo van a ver. Este es el antes y este es el después. Lo voy a poner en blanco y negro para que se vea un poco mejor. Antes y después. Antes y después. Y esto está hecho todo a mano. Y para explicarles más o menos de qué trata esto antes de empezar a explicar la técnica, es para que vean la calidad que le da a la piel y al terminado. Voy a ponerle el color para que se vea un poco mejor. Antes y después. Antes y después. Espero que se aprecie bien en el video. Pero igual, si no, lo pueden ver en el archivo que va a estar adjunto en la carpeta, que sería el PSD con toda esta información. Así que esto es lo que vamos a estar viendo a lo largo de todo el tutorial, de todo el video que está exclusivamente armado solamente para Dodge and Burn. Esta técnica es milenaria, se utiliza hace 1000 millones de años, desde que se inventó la fotografía básicamente a la hora de revelar. Se exponía en zonas por un poco más de tiempo o por menos tiempo para darle un poco más de fuerza y un poco más de vida, un poco más de luz y un poco más de sombra. Entonces, la idea que buscaban esta gente que empezó a revelar las imágenes era que la imagen cobrara un poco más de volumen y un poco más de fuerza. Entonces, de esta forma lo que lograban era subexponer en algunas zonas para que la luz tenga más fuerza en otras, y de esa forma generaban esa sensación de volumen. Le voy a mostrar de qué va el Dodge and Burn y cómo lo trabajo yo. Yo lo trabajo con 4 grupos de Dodge and Burn. Siempre hago esto. Y básicamente mi retoque siempre es lo mismo en todas las imágenes. Hago siempre lo mismo. Hago la limpieza, fíjense que, bueno, sacando toda la información. Igual, si quisiera, podría dejarle todos esos pelitos y solamente trabajar el Dodge and Burn y dejarle todas las pecas o los granitos. Pero bueno, en este caso era a modo demostrativo para mostrarles una limpieza sin separar frecuencias. Fíjense que queda mucho mejor.
Eh, Esto es una viñeta, ya les voy a explicar qué es lo que hice acá. Lo primero que hago para el Dodge and Burn, y ya les voy a explicar de qué trata la técnica, es hacer una corrección. Voy a desactivar todos los grupos y les voy a ir mostrando de a poco. Y lo voy a poner en blanco y negro. La corrección va de limpiar básicamente todas las pequeñas imperfecciones o micro transiciones de luz y de sombra, en este caso de luminancia. Es decir, si yo veo que algo está muy oscuro en una zona respectiva a la foto, trato de emparejarlo con la zona que es la siguiente. Es decir, si yo veo que esta zona está muy oscura con respecto a esta, trato de emparejarla y darle un poquito más de luz solamente para que empezar a darle un poco más de firmeza. Es el primer paso que yo realizo. Ya les voy a explicar cómo trabajar esto, pero más o menos para que se den una idea, esto es el primer paso, una limpieza. Yo le llamo limpieza de corrección, o sea, Dodge and Burn de corrección. Únicamente me dedico a corregir los problemas más pequeños de toda la imagen. Y después hago un Dodge and Burn tipo local, donde acomodo ciertas zonas a nivel local o por zonas. Por ejemplo, esta zona, la zona del pómulo, las zonas de acá, la intersección o de la comisura de los labios, la zona del tabique, las zonas que van hacia atrás del mentón. Por eso es que le llamo local, porque trato de corregir o emparejar un poco más la luz eh, y darle un poquito más de fuerza o de transición, que no esté tan... fíjense que acá hay como una luz y después viene una sombra, un medios tonos. Yo le llamo sombra, o sea, luz y sombra, pero sería un medios tonos. Por ahí la sombra real de una imagen es esta que se ve proyectada acá. Pero llamémosle luz y sombra, o bueno, si quieren llamarle medios tonos más claros y más oscuros, trato de emparejar esos medios tonos y que sea todo un poquito más suave, al igual que en esta zona. Y mi objetivo a la hora de trabajar esto es mantener la estructura de la imagen tal y como está. Ciertas cosas no las cambio, es decir, no le quito el brillo, no le quito el brillo que tiene en la nariz, porque la luz le da ese volumen a la imagen, la sensación de que tiene volumen, que sobresale, y la sombra le genera profundidad y le da esa sensación de que tiene un poco más de dimensión la foto. Y bueno, básicamente lo que hago en el Dodge and Burn local es corregir a nivel local ciertas zonas. Le muestro la máscara, es esto es la luz y esto es la sombra. Y en la capa de limpieza o de corrección, esto es las sombras y esto es la luz. Fíjense que básicamente en la luz es donde más trabajo, siempre corrijo dando luz y muy poco dando sombra. Lo mismo pasa acá en esto, luz y sombras, son mucho menos trazado la sombra que la luz. Así que básicamente es eso el local. Y después hago otro local que es para reforzar un poco los rasgos de las cejas y los ojos, para dar un poco más de profundidad. O si le quieren llamar enfoque, le podemos llamar enfoque también, porque da esa sensación de enfoque. Ya les voy a explicar cómo funciona esto. Y por último, un contorno donde lo que refuerzo es todo lo que es el contorno literal de la imagen, las zonas de bordes con sombras y las zonas altas o fuertes por así decirlo, de dimensión o de volumen. Refuerzo un poco la luz para que tenga un poquito más de impacto visual y para reforzar y darle un poco más de vida a la foto. Así que eso es lo que realizo en lo que es el Dodge and Burn y lo que vamos a estar viendo a lo largo de este capítulo. Esta es una breve introducción y ya vamos a ver cómo trabajar, pero yo ya la estuve trabajando porque no me pude contener antes de empezar a filmar o a grabar el tutorial, y quería trabajarla más que nada para ver cómo quedaba. Así que bueno, este es el resultado final que lo vamos a estar haciendo ahora. Y por último, una pequeña viñeta para concentrar un poco más la vista en la zona del rostro y apagar un poco la luz de esa camisa, y que levante un poquito más de contraste. Solamente es eso. Esto sería todo el Dodge and Burn de esta imagen para lograr un look natural. Ya en este capítulo a continuación vamos a ver cómo empezar a trabajar y ejecutarlas. Tienen un pack de acciones que yo se las grabé, que es el Dodge and Burn de corrección, el local y el de contorno. Así que bueno, a continuación vamos a ver cómo trabajar esta técnica sobre esta imagen.
Para comenzar a trabajar el Dodge and Burn, lo que necesitamos entender son varios conceptos antes de sentarnos ya a meterle mano a la foto. Y el primer concepto que tenemos que familiarizarnos antes de empezar a retocar es leer la foto cómo está iluminada. Entonces, si nosotros nos dan una foto para retocar, lo primero que hacer es ver cómo está iluminada, y a partir de eso ya vamos a poder por lo menos cubrir el 50% del trabajo, porque se nos va a hacer más fácil a la hora de empezar a agregarle luz o agregarle sombra o transicionar las luces y las sombras de una imagen para que se vea más firme. Entonces, lo que vamos a hacer es leer un poco la foto. Yo voy a destilar acá ayudas visuales y voy a hacer una capa encima vacía, que esto es, le voy a llamar guía eh, para iluminar. Esto no hace falta que lo hagan, pero es solamente una demostración. Y voy a agarrar un pincel y voy a ponerle un color. Vamos a ponerle un color que no sea tan furioso para la pantalla. Más o menos un verde, yo creo que se va a ver bien. Y lo que tenemos que entender a la hora de empezar a retocar es, como les decía, la iluminación. En este caso se utilizó un soft arriba y un soft abajo. Y ya de por sí esto me está dando una imagen, o ya a simple vista se puede ver una imagen que prácticamente está todo suave iluminado, o sea que no hay un contraste muy fuerte en sombras, es decir que el pasaje de un valor de luz, supongamos que esto sería una exposición vamos a hacer unos pequeños gráficos acá. Supongamos que esto sería una exposición de un octavo. Prácticamente acá, por la caída, va a ser un 16avo prácticamente. No hay mucha diferencia en cuanto a valores de exposición en los valores de luz. Incluso acá sí yo creo que puede llegar a ser un 32avo. Si se expuso para un octavo, la caída de luz me va a dar mucho menos información acá. Incluso un octavo capaz que puede ser un 16avo también acá, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el soft arriba estaba exponiendo la luz que tenía arriba, supongamos que estaba a un octavo. Abajo el segundo soft, este sería un soft arriba, y el soft que estaba iluminando abajo estaba prácticamente 2 pasos menos de luz, incluso supongo yo que, si mal no recuerdo, estaba un paso menos de luz para rellenar muy suave. Un octavo arriba y un 16avo abajo. Entonces esta iluminación es sumamente pareja, es prácticamente como un flashazo de frente, pero un poquito más suave. Era para, al tener la luz de arriba tan picada hacia el rostro y que generaba esas sombras, de abajo exponía diferente. Fíjense que acá a la altura de la mano se puede ver la sombra que genera esta iluminación, ¿sí? Esa sombra es porque el soft estaba iluminando de abajo hacia arriba. Entonces me estaba dando me da esa sombra acá. Pero en sí toda la información es bastante pareja a la hora de estar iluminando. Entonces, para empezar a retocar, lo que vamos a tener en cuenta es eso, que prácticamente no vamos a trabajar mucha cantidad de sombras o muy marcadas las sombras, sino que vamos a trabajar que las sombras sean un poco parejas al momento de transicionarse con la iluminación, pero a la vez que me marque un poco el nivel del rostro, para que no esté todo tan plano y tan plano iluminado. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que tenemos que entender es cómo son las zonas de luz. Vamos a cambiarle el color del pincel, vamos a poner otra cosa, otro color. Lo segundo que tenemos que entender son las zonas de luz en un rostro. Y básicamente el rostro tiene 7 zonas de luz. En este caso se alcanzan a ver unas 5, no tantas. Y esta sería una zona de luz, que sería la frente. Tengo otra zona de luz que es la nariz. Otra zona de luz que sería toda esta zona del pómulo. Vamos a más o menos hasta ahí. Y más o menos también este triángulo acá del pómulo y un poco acá la frente. En un rostro estas serían estas 5 zonas de luz, donde el rostro tiene
por así decirlo no, en realidad el rostro tiene volumen acá y acá también y hacia el fondo empieza a ser un poco más con menos volumen, o sea, se empieza a, a perder el volumen porque el rostro sobresale en estas zonas. Entonces, estas zonas de luz es donde vamos a tener que respetar la iluminación de la imagen. Yo le decía que tiene 7 zonas porque también hay una zona que está acá arriba del párpado, la parte de arriba del párpado, y incluso se puede considerar esas pequeñas zonas como también estas y estas. Y entonces serían unas 7, 8, 9 zonas de luz. Así que la luz, vamos a escribir acá, luz es igual a 9 zonas. Donde debemos respetar que en esa zona debería haber luz, no tendría que haber otra cosa más que luz. O sea que si nosotros vemos que algo está más oscuro en esa zona, lo que tenemos que hacer es aclararlo. Ya vamos a ir a la teoría en sí del Dodge and Burn. Pero esta luz está en esas 9 zonas del rostro. Y después lo mismo podemos interpretarlo también acá, en todo lo que es esta zona de los dedos. Todo esto es luz y acá también todo esto es luz y así sucesivamente. Después el resto son medios tonos y todo el resto es sombras. Pero también tenemos una zona de sombras. Vamos a cambiar el color porque ese color me parece que es bastante parecido al color piel, así que... Y esto sería, la zona de sombra sería siempre la periferia de donde hay luz. Básicamente, si hay luz, hay sombra. Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de retocar. Porque si nosotros tenemos una iluminación al lado, para que se marque ese highlight, tiene que haber una decreción de luz por una cuestión de volumen. Entonces, al haber luz, también tiene que haber un poco de sombras o un medios tonos. Incluso esta zona de los ojos acá abajo debería haber sombra o tendría que ser un poquito más oscuro para que nos dé la sensación de volumen del ojo. Porque nosotros si iluminamos todo esto, lo que nos va a parecer es que la cara sea totalmente plana y no tenga sensación de volumen el ojo. Así que eso tengan cuidado. Yo trato nunca de retocar mucho abajo del ojo porque puedo llegar a aplanarle la cara y que me quede todo como si fuera que tuviera la cara hinchada por una cuestión de que pierdo el volumen del ojo. Lo mismo que abajo del labio. Así que en cuanto a sombras, yo hablo de periferia. No existen zonas de sombra. Es la periferia de donde está la luz. O sea, siempre por afuera de donde está la luz, al modo de que decrece. Vamos a cambiarle el color a esto. A modo de que decrece la información, pierde luz. Es decir, si esto estaba en un octavo, como habíamos dicho, acá va a pasar a ser un 16avo, más o menos, o un 32avo. Y así sucesivamente, cada vez más hacia el fondo empieza a ser menos luminoso porque por la caída de la luz o el fallout de luz o la ley de cuadrado inversa, como quieran llamarle, pierde información a medida que se aleja de la fuente de impacto, por así decirlo, que sería esta. Esto es iluminación básica para entender cómo funciona. Entonces las sombras serían las periferias de la luz. Periferia. Teniendo en cuenta este concepto de cómo está iluminada la foto, cómo se ilumina un rostro, vamos a empezar a entender o vamos a ver un poco más sobre la información de cómo vamos a estar retocando nuestra imagen. Y acá voy a activar la ayuda visual y les voy a pasar a comentar lo siguiente. Toda información, esto ya sería la teoría pura en cuanto al retoque del Dodge and Burn. Cuando hablábamos de zonas de luz, que eran estas, todo lo que sea más oscuro que lo que tenemos en una zona clara, es decir, yo tengo un valor de exposición que sería el de la frente o esta zona de acá. No sé si se alcanza a ver toda esta zona que está más clara. Todo lo que está más oscuro que esa zona que está expuesta se aclara. Es decir que lo voy a tipear acá, lo voy a escribir acá. Y esto también para que lo tengan en cuenta a la hora de retocar. Toda sombra que interfiera, ¿sí? Toda sombra que interfiera, o sea, que moleste, que no esté, o sea, toda sombra que interfiera en una zona de luz, se aclara. O sea que esto lleva una flechita hacia arriba, ¿sí? Se le da más exposición.
O sea, toda sombra que moleste en una zona de luz se aclara. Cuando hablo de sombra, hablo de oscuridad. No, no entiendan sombra como lo que les había dicho en el video anterior, que esto era la sombra, ¿sí? Esto es una sombra porque se proyectó desde la iluminación con la mano. Eso sí es una sombra real, pero yo considero sombra a estos puntos que están acá. Vamos a bajarle un poco la opacidad. Estos serían como zonas más oscuras en la imagen, en toda la zona de luz que habíamos dicho. Entonces, todo valor que esté más oscuro que lo que yo quiero exponer, esto lo voy a estar aclarando. Entonces, esto sería el primer principio del Dodge and Burn. Toda sombra que esté molestando una zona de luz o que esté en una zona de luz, se le levanta la exposición o se aclara. Y esto sería la corrección. Esto es corrección mediante Dodge and Burn. Y yo le voy a decir DIB para que sea un poco más abreviado. La corrección mediante Dodge and Burn para generar esa transición o para mejorar un poco y darle un poco más de firmeza a la foto. Así que esta sería la primera parte teórica de lo que es el Dodge and Burn. Corregir mediante luz lo que está más oscuro. Y a la vez corregir mediante sombras, o sea, la inversa, totalmente opuesto, la inversa de todo esto, sería que si en una zona de sombras hay mucha luz, lo que vamos a hacer es oscurecer. O sea que la inversa de todo esto sería oscurecer lo claro en zonas oscuras. Y ese es el principio. Es tan fácil la técnica que se ilumina y se aclara. El tema es practicar, como todo lo que les vengo diciendo en el DVD. Esto es práctica y lleva un poco de tiempo dominar la técnica. Es una de las más fáciles en cuanto a concepto. Es una de las más fáciles para ejecutar, pero es muy difícil llevarla a cabo por una cuestión de que podemos llegar a deformar y hay que agarrarle la mano y hay que darle práctica. Pero no se frustren si no les sale la primera vez. A mí tampoco me salió la primera vez. No que nací sabiendo hacer Dodge and Burn. Me llevó bastante tiempo de práctica. Y es la única forma de dominar una técnica. Así que vamos a empezar a trabajar directamente con el Dodge and Burn de corrección o de limpieza. Yo acá tengo una acción que yo les hice a ustedes para que lo tengan, que sería el Dodge and Burn de corrección. Si quieren pueden hacer play y ejecutarla y directamente se las hace por encima de cualquier grupo donde ustedes se posicionen. Esa sería la acción, ponen play y la hacen. Yo lo que voy a hacer es ejecutarla o hacerla manualmente para explicarles lo siguiente, porque van a ver que tienen como unos tonos y saturación. Y eso es básicamente para lo siguiente. Voy a primero hacer una curva con luz y voy a levantar hasta la mitad de la... Si esto lo quieren hacer manualmente y no lo quieren hacer con la acción, lo voy a levantar más o menos hasta la mitad de su valor de estos tercios. Voy a sobreexponer prácticamente un paso más de luz, por así decirlo. Voy a levantar, no sé, esto ya serían 2 pasos de luz, así que si quieren pueden activar esto con Alt y clic acá, le cambian la grilla. Entonces esto sería prácticamente un paso más de luz, de información. Más o menos ahí a la mitad. Yo lo que quiero es más o menos a la mitad, que es para corregir. Esta curva que va a estar dando luz, siempre a la hora de iluminar algo que está oscuro, voy a desactivar esto. Cuando yo ilumino algo que está oscuro o tengo que corregir algo que está muy oscuro, fíjense que lo que tiende a hacer es, si yo me vengo a estas zonas, es saturar el color. O sea, lo que hace cuando yo ilumino algo que está oscuro y tengo que aclarar estas manchitas o lo que fuera, o tengo que aclarar una zona que está muy oscura acá, cuando hago esto y empiezo a aclarar eso, vamos a mostrarle, y voy a invertir la máscara. Control I para invertirla acá. Control I. Si yo me pongo a pintar acá, vamos a poner un flujo del 4% y empiezo a hacer esto, lo que pasa es que eso que estoy aclarando que está oscuro, lo estoy saturando, porque la iluminación o lo oscuro cuando se ilumina se satura. Entonces, cuando yo aclaro algo que está muy oscuro, porque tengo que aclarar algo que está muy oscuro, tengo que bajarle la saturación. ¿Cómo le bajo la saturación? Bueno, con un tono y saturación aplicado a una máscara de recorte, y fíjense que todo lo que yo haga acá,
o sea, se va a ver afectado ahí. Entonces lo que yo voy a hacer es bajarle la saturación. ¿Cuánto? Bueno, va a depender más o menos de la zona, pero yo siempre le bajo una saturación de un 25% más o menos. Entonces yo tengo que aclarar algo, puedo aclarar y a la vez desaturar para emparejar un poco. Básicamente porque la luz es blanca y al ser blanca no tiene saturación. El color blanco es un color que no tiene saturación. Así que esto lo que hago es desaturar en caso que yo tuviera que ponerme a corregir, por ejemplo, con Dodge and Burn, estas zonas que están, por ejemplo, muy oscuras. Me voy a poner a pintar acá si yo quisiera. Entonces, si yo tengo que aclarar o para buscar un poquito más de transición en esta zona, puedo aclarar con Dodge and Burn o con luz, básicamente, darle un poco más de luz a esto. Pero si yo no tuviera esto activado, que es el tono y saturación, en ciertas zonas se saturaría demasiado esa luz que le estoy dando a lo que está oscuro. Eso es en caso de que ustedes tengan que aclarar mucho alguna zona que esté muy oscura en una zona de luz. Es decir, esta parte que está muy oscura en una zona que sería un medios tonos o casi sombra, y yo tengo que darle luz acá, le puedo dar luz un poco para emparejarlo con el resto. Y de esta forma, lo que yo puedo hacer es bajarle la saturación para emparejarlo, porque fíjense que si vamos a eliminar este tono y saturación, yo acá estuve iluminando solamente ahí y se saturó, así que le voy a dar un tono y saturación como máscara de recorte y puedo bajar la saturación un 20% y ya directamente eso ya, fíjense, voy a hacer un poco más de zoom, antes y después, y ya con eso soluciono ese problema en la iluminación, en la sombra que acabo de iluminar para emparejarla. Antes y después, fíjense que eso estaba como muy manchado ahí, era una zona de sombras que estaba muy oscura. Esto sigue siendo una sombra y es literalmente una sombra, pero dentro de esa zona de sombra había algo que estaba muy oscuro. ¿Se entiende el concepto? Entonces lo que hice fue aclarar esa zona de sombra para que esté un poco más igual de oscura que el resto. Y esto es el Dodge and Burn, básicamente es eso. Lo que voy a estar haciendo es ejecutar la acción esa que yo les pasé, que es de Dodge and Burn de corrección, y lo mismo con las sombras. Las sombras, cuando yo estoy oscureciendo algo que está muy claro, es decir, yo tengo, no sé, una zona que está muy iluminada, por así decirlo, esta zona que está con mucho brillo acá y quiero oscurecerla, cuando yo oscurezco una luz, cuando yo oscurezco algo que está muy sobreexpuesto, tengo que agregarle saturación a la imagen, por una cuestión de que la luz, al no tener saturación y yo estar oscureciendo mediante una curva, esto, por así decirlo, estoy oscureciendo ese brillo de ahí, lo que tengo que hacer acá es agregarle saturación a esa parte. ¿Cuánto? Más o menos un 20%, y ya con eso lo que hago es corregir ese color medio grisáceo que había quedado por la oscuridad que le había dado. No se alcanza a ver, pero seguramente ustedes lo pueden apreciar. Esto en caso de que ustedes vean de que las sombras o cuando están aclarando, oscureciendo algo que está muy iluminado, se les pone como de color gris. Bueno, lo que tienen que hacer es cambiarle la saturación o agregarle un poco más de saturación a esa zona, más o menos ahí. Entonces satura en la oscuridad. Así que para iluminar, lo que tenemos que hacer es desaturar también, y para sombrear o para oscurecer tenemos que saturar. La luz no tiene color, la sombra sí tiene color. Entonces, a la hora de estar trabajando, lo que vamos a hacer es eso, en caso de tener que corregirlo. Así que vamos a empezar directamente con el Dodge and Burn de corrección para la imagen. Voy a ejecutar la acción, el Dodge and Burn de corrección. Voy a hacer clic acá en esta acción, y lo que voy a estar trabajando en esta curva de luz es aclarando. Voy a empezar a aclarar básicamente porque es lo más fácil de reconocer, y por eso es que tengo la ayuda visual con el contraste para ayudar a la luminosidad, porque si yo lo veo así prácticamente no lo voy a estar apreciando casi nada, voy a ver todo muy suave, así que con el contraste incluso empiezo a ver un poco mejor cómo está la información. La idea de esto es trabajar con un pincel al flujo al 3, no más del 5%, pueden trabajar al 3% o 4%. Y lo que tienen que enfocarse a la hora de trabajar en el Dodge and Burn de corrección es corregir, que no quieran corregir todo en un mismo ajuste de Dodge and Burn, porque van a llegar a un punto que van a darle tanto blanco a la máscara que ya no va a estar haciendo efecto. Así que lo que yo voy a empezar a hacer acá es empezar a pintar lo que yo vea que está más oscuro. Así que voy a ir haciendo pequeños clics y voy a empezar a pintar o traer hacia adelante esa luz
donde yo vea que está más oscuro. Esto, este nivel de corrección, algunos le llaman micro dodge and burn, pero el micro dodge and burn se hace a este nivel de zoom, que es aclarar solamente este nivel de poro para emparejarlo con el resto. Yo eso no lo hago porque no tiene sentido hacer micro dodge and burn en un retrato natural. Capaz o tal vez en un beauty high-end donde la marca nos pague $500 la hora por sentarnos a retocar su foto, seguro ahí sí te hago micro dodge and burn, pero acá no. Directamente este nivel de zoom lo que hago es con un tamaño sin dureza y con un tamaño muy pequeño voy a ir aclarando esas zonas que están más oscuras. Básicamente lo que hago es aclarar todo lo que está más oscuro. A nivel, por así decirlo, imperfecciones de la piel. No. Y es al 3%, muy suave, con mucha paciencia. Y esto es lo más, para mí es lo más divertido del retoque digital. Y ya vieron cómo queda. Ya les mostré en el video anterior, en esa pequeña introducción del Dodge and Burn, cómo quedaba. A ver, y esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Este trabajo lo pueden realizar, obviamente, con sus fotos, cuando sean a nivel personal de, si nunca ejecutaron esta técnica y van a empezar a hacerla, no la empiecen a aplicar sobre las fotos nuevas que tengan de sus clientes porque les va a quedar mal. Realmente les digo la verdad, les va a quedar mal porque al principio nadie domina esta técnica. Y eso es una realidad, a mí también me pasó. Así que si tienen fotos para practicar, practiquen y una y otra vez. Van a ver que las primeras veces no le va a salir, la segunda sí, la tercera un poquito mejor, la cuarta, la quinta y ya van a ir perfeccionándose. La idea es no caer en la separación de frecuencias porque la separación de frecuencias, por más que yo la haga, no me va a dar el resultado que yo quiero. O sea, no me va a dar esa firmeza en la piel como me lo da el Dodge and Burn. Acá lo que estoy haciendo es aclarar, pero muy suave, muy tranquilamente, con una curva, dando luz, todo lo que está un poquito más oscuro para emparejar con el resto de las zonas que se rodean. Así que esto es tan fácil como solamente un pincel en blanco sobre la máscara negra que está acá, que es eso que está dando luz, y le voy a mostrar qué estoy haciendo antes y después. Fíjense que voy arreglando eso. Así que esto sería la primera fase, por así decirlo, del Dodge and Burn. Aclarar o mejorar esas pequeñas manchitas que hay en la piel. Y como les decía, si quieren ejecutarlo a estos en sus fotos, van a tener que tener un poco de paciencia. Yo esto lo hago únicamente cuando tengo una sola foto que mostrar o hice una imagen para una gigantografía o para una ampliación, como les venía diciendo, que va a ser la foto, literalmente, que se va a exhibir o se va a mostrar, es a la que le dedico más tiempo. A las otras fotos lo que hago es seguramente una separación de frecuencias y un pequeño Dodge and Burn, como les había mostrado en el video en el módulo del retoque intermedio básico que hicimos separación de frecuencias con la modelo del collar amarillo. Hago ese tipo de retoque, una separación de frecuencias para que me agilice el retoque y después le pongo un poco de luz y un poco de sombra y ya está. Pero esto, si yo tuviera que mostrar esta imagen como la imagen final, sí le dedico un poco más de tiempo. Entonces es para vender un producto y que se vea locamente genial. Entonces esto, tengan en cuenta que es mucha paciencia al principio, es solamente enfocarse y que sus ojos vayan a estas zonas que están más oscuras que el resto. No traten de inventar nada porque ya está todo inventado y básicamente esta técnica se trabaja así. No existe otra forma para mejorar la piel o para mejorar la transición de la textura. Yo sé, lleva tiempo, pero una vez que dominan el flujo de trabajo y de rapidez, se van a dar cuenta que hay ciertas zonas que ya esto después es tan grande ese manchón de luz o tan grande ese manchón de sombra que eso se trabaja a nivel local. Acá lo que voy a tratar de hacer es corregir un poco eso que está un poco más oscuro. Pero no me voy a poner a aclarar todo esto con esta técnica que es tan finita o tan precisa como para estas imperfecciones. Entonces,
¿Cuánta cantidad de imperfecciones puede llegar a tener un rostro? Bueno, muchísimas, pero tiene en diferentes niveles. A nivel, por así decirlo, píxel, esto no, no lo llamaría píxel, pero micro transiciones. Eh, no sé si bastantes, pero un poco. La idea es no estar acá a este nivel de zoom porque si no se van a volver locos, no tiene sentido, la foto se va a ver así. Así que lo que voy a estar haciendo es retocando solamente con luz por ahora todas estas pequeñas manchitas al 3% y voy haciendo pequeños trazados. Es clic, clic, clic. Este video va a tener el seguimiento de los clics para que ustedes vean cómo funciona, porque no es que yo me pongo a pintar y a repetir el trazado. Lo que hago es un clic, dos, tres. Por más que trabaje con el flujo, son pequeños clics para aclarar. Uno, esto es clic, clic. Así que bueno, básicamente es eso. Es tan fácil que no hay mucho más que explicar, que aclarar lo que yo vea que está más oscuro con respecto al resto. Así que practiquen, esto es práctica, esto es sentarse y darle tiempo al cerebro a que asimile el conocimiento. No crean que por entender la técnica lo van a poder ejecutar rápidamente. Y esto es una realidad y no es que le estoy diciendo no lo van a poder hacer. No, al contrario, sí lo van a poder hacer si siguen estos pequeños, este pequeño DVD, este pequeño tutorial en cuanto a cómo trabajar y en dónde trabajar. Esto es solamente para retocar o para mejorar estas pequeñas imperfecciones y que quede todo un poquito más parejo para que después en el local, cuando estemos trabajando a nivel local, por zonas un poquito más grandes, esté todo más suave y que no haya imperfecciones. Porque si yo aclaro, por ejemplo, todo esto o quiero oscurecer todo esto y no limpié las pequeñas imperfecciones que estaban acá, cuando yo levante la luz, eso va a seguir estando oscuro, porque por más que yo levante luz en todo esto, voy a levantar la luz, pero encima sigue estando oscuro a ese nivel. Entonces va a levantar la luz a todo el mismo nivel y eso va a seguir estando oscuro. Entonces lo que necesito acá es generar una micro transición para mejorar la información de la foto. Así que esto es como un poco. Yo cuando hago esto lo hago sumamente relajado, me tomo un café o unos mates, pongo música muy tranqui y me pongo a trabajar. ¿Cuánto me puede llevar a hacer esto? Bueno, en este caso lo estoy haciendo como muy suavecito y muy tranqui para que ustedes lo puedan ir viendo dónde voy trabajando y qué zonas voy haciendo. Voy aclarando para mejorarlo, pero esto, una limpieza en Dodge and Burn o en micro Dodge and Burn, como le quieran llamar, una limpieza de este estilo me puede llevar aproximadamente unos 30 minutos, 40, como mucho 40 minutos retocar o mejorar estas pequeñas transiciones de luz y de sombra. Así que esta zona del pómulo yo casi ya la terminé. Voy a aclarar un poco acá esto y esta manchita también. Y me voy a pasar a otra zona. Y voy trabajando por zonas porque cuando después revea estas partes que estuve trabajando me voy a dar cuenta que me faltó algo, que seguramente me distraje. Así que me voy a venir a esta zona. Voy a empezar acá con la nariz y me voy a alejar un poco y voy a corregir solamente lo que más oscuro vea yo. Si ustedes están con mouse, trabajen con paciencia. Yo les recomiendo comprarse una tableta. Así que lo que voy a estar haciendo solamente a lo largo de todo este video es corregir con Dodge and Burn. Así que si yo hago algún cambio o altero algo, pauso el video y les explico qué estoy haciendo. Básicamente no voy a oscurecer casi nada. Lo que voy a hacer es aclarar todas estas manchitas que yo estoy viendo. Así que les comparto un poquito de música mientras ustedes ven cómo voy pintando, porque no tengo más nada que decir y estoy hablando por hablar mientras voy trabajando. La idea es que vean el proceso completo del Dodge and Burn. Así que son y 35, yo creo que a las 15:10 voy a terminar más o menos con todo esto. No más de eso, no le voy a dedicar más de 25-30 minutos a la limpieza. Así que les dejo un poquito de música mientras me ven solamente trabajar con luz. En caso que yo cambie, explicaré por qué cambio a sombras.
Bueno, ya son y 55, había empezado y 35 más o menos, así que y 35 y 45 son 10 y 55 son 20. En 20 minutos más o menos logré hacer esta pequeña limpieza en la corrección de las imperfecciones. Lo único que me queda ahora es trabajar un poco a nivel local para acomodar ciertas zonas, pero antes de seguir con eso, lo que voy a hacer es bajarle el flujo al 1% acá para acomodar estas pequeñas manchitas que están como un poquito más oscuras que lo claro, entonces no quiero que al 3% sea tan agresivo y quiero pintar un poquito como por encima con un pincel un poco más grande para que no se note tanto el trazado, para aclarar apenas esas partecitas que están como más oscuras. Son pequeños clics, así que ahora les voy a mostrar cómo quedó la máscara de la luz que estuve trabajando recién. Así que esto está al 1% el pincel, muy suave para corregir esas pequeñas... Si yo me alejo, ustedes vieron seguramente en el video que yo me alejo y me acerco mucho para ver mejor cómo está a nivel global. Se ven como algunas líneas acá, así que esto lo voy a aclarar acá y esto también. Tengan en cuenta que esta imagen está forzada en la iluminación no, en la luminancia, en la ayuda visual. Así que si yo desactivo esto y me vengo acá a la foto, lo único que voy a estar viendo es la imagen real, así que antes y después. Así que en 20 minutos más o menos lo que hice, lo que logré fue ya limpiar casi todo el nivel de imperfección poroso, por así decirlo. Y voy a trabajar un poco con la subexposición también, con las sombras en algunas zonas, porque estoy viendo que en algunas zonas está muy clara, así que con la sombra acá lo que voy a hacer es oscurecer un poco algunos valores que están muy claritos ahí y acomodar esto. Trabajo casi muy poco trabajo haciendo el burning. Burning sería oscurecer, quemar. Eh, el dodge sería iluminar y el burn sería oscurecer. Y alguien dijo alguna vez como que cuando vos quemás algo, lo que se hace es carbón y se queda oscuro, entonces por eso que el dodge es la luz y el burn es el- la oscuridad. Al margen de que cuando alguien dice la foto está quemada, puede ser porque le salió muy blanca, no oscura, no subexpuesta. Y acá estoy oscureciendo penitas al 1% ciertas imperfecciones que yo veo. Por ejemplo, acá está muy claro. Así que esto lo voy a oscurecer. Es más fácil arrancar por las manchas oscuras que por las manchas claras porque no es tan fácil ver las manchas claras. Así que lo que estoy haciendo acá es oscurecer apenitas lo que yo veo que está más claro que todo el resto, pequeños trazados al 1% para emparejar. Solamente es para emparejar un poco. A ver, voy a activar y desactivar esto antes y después. Perfecto. Y bueno, voy a seguir pintando un cachito más acá y voy a pintar un poquito más acá. Lo bueno de esto es que podemos darle la forma que queramos al rostro. Hay que tener cuidado. Si yo oscurezco acá, lo que voy a hacer es que el tabique sea un poquito más fino, porque estoy llevando la subexposición hasta este punto. Entonces puedo dirigir y acomodar la luz un poco como yo quiera. Esto no es que vamos a estar haciendo magia iluminando una imagen con Dodge and Burn, porque si ya de entrada la foto tiene una toma de luz, no puedo generarle, no sé, no puedo hacer un Rembrandt con Dodge and Burn porque no tendría sentido, porque está toda iluminada. No puedo manipular por completo la luz. Lo que yo puedo hacer es concentrarla un poco más en ciertas zonas. Por ejemplo, acá lo que estoy haciendo es oscureciendo un poco. Y acá voy a aclarar un poquito. Y esto es un ida y vuelta, es aclarar y oscurecer hasta lograr emparejar un poco esas pequeñas transiciones. Acá yo estoy viendo que esta zona de la nariz está muy clara, así que esto lo voy a oscurecer. Y la idea es respetar cómo está la luz y acomodar básicamente estos pequeños problemas.
Cuando digo acomodar, de respetar la luz, es respetar cómo está el flujo, cómo cae, cómo viene, cómo fluye en la toma, no estar alterando nada, no estar haciendo nada raro, no bajarle la exposición a la nariz, ni nada de eso, ni tampoco sacarle este brillo de acá, porque es lo que le da el volumen, ya lo habíamos hablado, así que esto es básicamente la corrección con Dodge and Burn para darle paso ahora a trabajar en áreas locales un poquito, como un poco más rápido en realidad, porque esto es lo que lleva más tiempo, la corrección. Acá voy a oscurecer estos brillitos que están acá en la frente, que están como muy muy pasados de luz, así que esto lo voy a oscurecer un poco. Y acá si quieren ustedes pueden como poner los ojos borrosos o medios como achinados para ver un poco mejor dónde está el brillo, o si no se alejan directamente y van a ver que son técnicas para trabajar. Tengan en cuenta que luego de hacer esto, descansen un rato y después vuelvan sobre la imagen porque van a estar viendo cosas nuevas. No estén 5 horas o 3 horas o 2 horas atrás de la foto porque la van a estropear, porque pierden el sentido de la imagen total y se van a enfocar solamente en la imperfección que están mirando acá y van a decir, quiero sacar eso y no tiene sentido. Así que una vez que terminan de hacer esto, vuelven, la dejan un rato, descansan, se dan una vueltita, caminan y se vuelven a sentar en la computadora. 5 minutos, tampoco que se tomen todo un día para retocar con el Dodge and Burn, pero 5 minutos para descansar un poco la vista. Lo mismo que cuando retocan con color o que están corrigiendo el color de una imagen, terminaron de hacer el color o la armonía de color y se despejan un ratito y vuelven y van a ver que siempre hay algo que mejorarle porque en el momento no vimos cómo estaba quedando. Y acá voy a oscurecer un poquito más. Nada más con un pincel más grande. A ver, antes y después. Ya básicamente tengo casi todo completo en cuanto a la limpieza. Así que no voy a quiero tratar de no caer en los ajustes locales ya de entrada. Quiero terminar de corregir esas pequeñas imperfecciones porque ya como que ya la estoy viendo que está y ya quiero empezar a meterle mano a nivel local. Así que lo voy a dejar así como está, no le voy a hacer más nada. Voy a dejar así, listo, Facundo, terminala y ya está. Voy a desactivar esto. Y acá podemos venirnos y con las sombras oscurecer en algunas partes que vemos muy oscuras. Perdón, muy claras. Estoy oscureciendo esto que está muy claro. Esto no, acá sí. Unas pequeñas manchitas de luz acá. Esto es más que nada local porque es más grande. Acá esto sí, hay unas pequeñas marquitas ahí. Esto acá lo voy a oscurecer un poquito más. Bueno, y ya estaría, no le voy a hacer más nada porque recuerden, esto no es un high-end y no es un beauty, entonces no voy a dedicarle más que esos 20 minutos que corresponde, ya le dediqué 23 minutos más o menos a la foto. Lo que quiero es que se vea lo mejor posible, no tan sucia la foto, por así decirlo, así que esto ya estaría, no le voy a seguir haciendo más nada, basta, se terminó. Y esto pónganse en la cabeza ustedes decir, bueno, listo, esta foto se tiene que ver bien y no hace falta que quede tan perfecta toda, así que mientras se vea mejor que antes, vamos por buen camino. Voy a activar esto, la ayuda visual, antes y después, en 20 minutos logré hacer esto, más o menos, limpiar esas pequeñas manchitas, solamente con luz y sombra. Voy a restaurar la vista, les voy a mostrar la máscara de luz es esta, fíjense que serían todos esos trazados. Y esto sería lo poco que estuve trabajando de sombras. Apretando Alt y haciendo clic en las máscaras, les muestro la máscara. Y básicamente esto sería todo de la primera etapa. Ya vamos a pasar a la etapa siguiente que sería los ajustes locales para emparejar estos grandes manchones, porque es más local, es más grande. Así que este próximo video es solamente de Dodge and Burn para ajustes locales.